la doctora Imbriano. Y entonces le paso la palabra a la doctora para que iniciemos este encuentro. Muchas gracias a todos por su presencia y adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos y todas. Es realmente un gusto poder estar un sábado a la tarde con ustedes. Yo les propongo una actividad tranquila, fuera de tensiones, fuera de formalidades. Recién comentaba con la secretaria de Logos que bueno, que no voy a proyectar un Power, porque con el Power pasa una de las cuestiones que es efecto de la globalización. Al final uno queda obediente del Power, ¿no? Que uno tiene que estarle haciendo caso al Power. Bueno, esta figurita y esta otra figurita, y tengo que leer esto y dije, no, sábado a la tarde, algo mucho más descontraído, relajado. Y le propongo a ustedes, acabamos de combinar con Carolina y con Juan Manuel, que si ustedes van teniendo preguntas, las pongan en el chat, y quizás no hace falta que yo termine esta conversación, sino que justamente para armar una conversación podemos como ir haciendo pequeños breaks y respondiendo preguntas y demás. Porque si no, a veces las preguntas es como que se dislocan en su lógica, en su tiempo, etc. Recordaba recién aquel momento en donde yo presenté en Medellín, en la Universidad de Antioquia, un primer bosquejo de lo que ha sido para mí la investigación de los últimos años. El libro ya lleva por una tercera edición que ha salido en el 2017, creo, a ver. No, perdón, 2019. Y que cuenta con un mimo muy grande que me hace Marta Jerez de Martín, que es hacerle el nuevo prólogo. Les tengo que contar una infidencia y me voy a permitir contarla a modo de ir elaborando el reciente fallecimiento de Charles Mellman. Charles Mellman fue un hombre que ha dedicado su vida, o gran parte de su vida, vamos a decir, al tema de los efectos de la globalización. Allá por entonces, no sé, los años 80, cuando he hecho el DOA en París, lo he conocido trabajando colonización y demás, bajo la línea de la globalización. Y a mí me pareció como una cosa que hace un francés hablando de colonización, que sabe de América Latina, a América Latina hay que vivirla, etcétera, etcétera. Bueno. Y después, conversando sobre este tema en Buenos Aires, él estaba dando una conferencia, un seminario intensivo. Y yo voy acompañada de un amigo, y entonces, pero estaba sentada en primera fila. Y le digo a mi amigo, ay, me parece que es un poco exagerado, porque habló de si acaso esa nueva economía psíquica que hay que pensar como efecto de la globalización, si puede ser una perversión generalizada. Entonces, al mejor estilo mujer argentina, pues el codazo, exagerado. Y este hombre, que no hablaba español, sí lo entendía y ha sabido leer muy rápido mis labios, y en el break se acerca y me dice, ¿por qué piensa que soy exagerado? Y ahí hemos conversado y hemos comenzado a compartir, y me dio bibliografía
Y bueno, fueron amores que comenzaron con una transferencia de trabajo, amores en ese sentido, ¿no? Una transferencia de trabajo difícil, diría yo, porque me pasan unos textos de bibliografía y yo entre mí digo, pero me pasa un Lacan de los años 40, 50, ¿qué hago yo leyendo ese Lacan de los primeros tiempos? Bien, me dice, usted léalo y cuando viene a París charlamos. Les digo que conocí al hombre más discreto, más adecuado, un gran estudioso, con una lectura al detalle, a porfía, como digo yo, del texto de Lacan y de Freud. Un hombre, digamos, con una intervención siempre adecuada. Y aprovecho hoy a rendirle homenaje con esta infidencia que me permite sonreír un poco en cambio de lagrimear. Estoy segura que él, digamos, debe querer ser recordado en la historia. Con sus chistes tenía muy buen humor, muy, muy buen humor. Y un estilo de, sé por sus analizantes, que también un estilo de interpretación bajo la línea del humor, que era muy linda. Con ese humor sostuvo durante muchísimos años, hasta no hace mucho, la Asociación Lacaniana Internacional, la ALI, que es una asociación muy, muy importante de psicoanálisis en París, con sede en París, pero bueno, internacional. Bien, en Buenos Aires y en Argentina usamos un modismo, y ese modismo es decir, se la cree, señalar a alguien así, dice, ah, mira, se la cree. Y ese creído pues ha sido muy señalado por Molière, y después Lacan, por supuesto, lo ha sabido tomar a ese señor creído, y lo ha señalado ya como lo señala Molière, como infatuado. Y entonces le voy a solicitar a Carolina, que está entre bambolinas, que pase no más de 4 minutos de un video que me lo ha hecho recordar una colega que se encuentra presente, que es Olga Mater. Así también nos relajamos un poco y Señor secretario, yo considero que si la señorita Miss Belleza de mi país se casara con el señor Narciso Bello, formarían la pareja más bonita del mundo. Comprendo, señor embajador, comprendo. Pero el señor Narciso Bello ha recibido propuestas matrimoniales de Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia, el Congo y Cañada de Gómez. Sí, sí. Permiso. Atienda, sí. ¿Aló? Sí, señor. Sí. Ah, ¿ya viene para acá? Muy bien, señor. Muy bien. Lo anunciaremos como de costumbre. Sí, señor. Muy bien, señor. El señor Narciso Bello viene para acá. Señor embajador, señorita, instantes más y ante vuestros asombrados ojos estará él, Narciso Bello. El hombre más lindo del mundo. El más hermoso.
recorrido el mundo buscando algo que asombrara a mis ojos y fue al revés. Mis ojos asombraron al mundo. Soy tan lindo que en París al verme una mujer dijo que saquen la Torre Eiffel y que lo pongan a él. Señor embajador, señorita, tengo el orgullo de presentarles al señor Narciso Bello. Señor Narciso Bello, el señor es el embajador de los países del norte. Mucho gusto, muchísimo gusto. Gracias, no es para tanto, ¿no? Sí que lo es, porque yo hablo del gusto que siente usted al conocerme a mí. Con permiso. Pero ¿y ahora qué haces? Controlando el tiempo en que esta criatura tarda en enamorarse de mí. No cuente más, Narciso, no cuente más. Yo ya me enamoré de usted. He visto hombres buenos mozos, pero usted es el más hermoso de todos, aunque le parezca una exageración. No es ninguna exageración porque yo pienso igual que usted. Secretario, los anteojos, suave. Bien. ¿Me espejo? Perdone, pero ¿por qué esos anteojos tan grandes y rayados? Es para verme en Technicolor y CinemaScope. Suficiente. Qué preciosidad de hombre. Me quiero tanto que cuando me veo me aplaudo yo solo. ¡Viva, viva yo! Siéntese, señor Narciso. Gracias, con permiso. Señor Narciso, el señor embajador de los países del norte viene a hacerle una propuesta de matrimonio. Sí, nosotros hemos pensado que si usted se casa con nuestra Miss Belleza, Formarán una pareja ideal. Ideal para ella, que me lleva a mí, que soy un regalo para los ojos. Narciso, Dígame. sálvame. Yo lo tengo todo, pero vivo sumida en la oscuridad. Una oscuridad impenetrable de la cual solo tú puedes sacarme. Sálvame, Narciso. Yo te salvaré, criatura. Te casarás conmigo para iluminar mi vida. No, te regalo una linterna. Te alumbra tu vida. Por favor, le ruego que pasen adelante. Bueno, aquí encontramos actuado por el famoso cómico Pepe Biondi, que fue un cómico argentino. Video es del año 60 más o menos. Y es interesante porque aparece un estilo que podríamos llamar el estilo del influencer hoy, que es el estilo de echar facha, echar pinta, decimos nosotros. Es como ponerse en pose e irse mostrando qué es lo que hace el hombre cuando está sentado, se va acomodando de un modo o del otro, porque bueno, como decían los carteles, es el más divino, es el más hermoso, etc. El más. Y bueno, eso es un hombre infatuado. De eso se trata la infatuación, de un amor a sí mismo absoluto. Esa es una de las acepciones de la palabra infatuación. Un creer en sí mismo, pero que supera todo tipo de amor. Me gustó también que al sketch le pusiera Narciso Bello, porque no solamente muestra la infatuación, sino que además esa alusión a Narciso nos deja pensar en la idea de virtualidad. Tanto la idea de infatuación como la idea de virtualidad, la de narcisismo, la de agresión interna al narcisismo, son ideas que aparecen en un escrito muy primero y muy antiguo de Lacan, del año 1946, que es acerca de la causalidad psíquica. A ver,
Cuando hablamos de virtualidad, por supuesto que hoy lo que entendemos por virtualidad es lo que estamos haciendo en este momento, que nos estamos viendo a través de la virtualidad, de la imagen, de la tecnología, y bienvenida a la tecnología, más allá de que a veces o muchas veces nos deja esclavos. No es toda horrorosa la tecnología, en todo caso, como siempre pasa con el humano, depende de cómo cada uno la use. Y se trata de eso, de que la tecnología pueda ser una herramienta puesta a la mano de cada uno de nosotros, y no al revés, que nosotros terminemos esclavos de la tecnología. Ahora, yo decía, en este sketch aparece la cuestión del narcisismo, ese narcisismo en donde, bueno, ¿no?, se acaricia a sí mismo, y la cuestión de la virtualidad. Ahora, no hay mayor virtualidad que aquella que está realmente reflejada en el mito de Narciso. Yo siempre recomiendo mucho el cuadro de Narciso de Caravaggio, uno de los que está muy bien logrado. Lo interesante es que por esa imagen virtual, no tecnológica, una imagen virtual, la que está allí en el lago, Narciso acaba con sus días, ¿verdad? Narciso se ahoga. Narciso, amándose, Narciso, acercándose cada vez a la imagen para poderla besar, termina ahogado. Y yo pienso, ¿qué sucede cuando alguien publica una imagen en las redes sociales y la vuelve a ver una vez para ver cómo salió? Vale, si salió con la nariz fruncida, pues mejor que la deletee y que ponga una sonriente. Pero si salió sonriente, bueno, comprueba, salió sonriente, listo. Y en general, las personas tienden a verla una vez, verla 2 veces, verla 3 veces, ver cuántas personas están mirando esa imagen. No le alcanzan la cantidad de personas, busca más personas que miren esa imagen. Todo eso es virtualidad. Una virtualidad que constituye el aparato psíquico, como bien nos muestran Freud y Lacan en el estadio del espejo, que es donde ustedes lo tienen muy claro. Pero pasa algo. Lacan en el estadio del espejo nos dice que esa virtualidad está enmarcada en una matriz simbólica, que es la matriz del lenguaje. Y lo que pareciera, ahí lo tienen a Narciso Bello, es que esa imagen no está enmarcada en ninguna cuestión simbólica, a tal punto que él, podríamos decir, ni escucha lo que le proponen, lo que le dicen,
El sketch es más largo, pero más o menos se repite, es el embajador de tal país y de tal otro, y de tal otro, cada vez embajadores más importantes que le ofrecen sus hijas para casarse, etc. Y él no escucha ninguna propuesta. Lo único que hace es ver su imagen reflejada en sí mismo, ¿no? Y Lacan lo que va a decir es que la virtualidad se rompe a través de la violencia. Por un lado, estaría tentada de discutirle a Lacan, pero no, ¿cómo que a través de la violencia? Señores, la historia del mito de Narciso, tomada por Freud, retomada por el psicoanálisis en general, pero después por Lacan, bueno, la historia termina en una autoagresión. Fue una línea en donde la autoagresión fue aumentando y termina en el efecto violento de darse muerte a sí mismo. Ahora, ¿qué sucede hoy cuando, digamos, hay algo? ¿Qué sucede hoy con esa virtualidad? ¿Qué sucede hoy cuando hay algo que contraría lo que esa virtualidad pretende? Yo les diría, vayamos a una escuela secundaria, veamos el comportamiento de los adolescentes y van a ver que ellos lo que hacen, porque están totalmente tragados por esta gestión capitalista, esta gestión global y capitalista, es mirarse en este mundo virtual, ya sea mirarse a través de las imágenes de la tecnología, de las redes sociales, y entonces el que se opone o el que no le puso el like. Ya el que se opone es terrible, pero el que no le puso el like y es compañero, también va a ser mal mirado, va a traer violencia porque le va a ir a discutir por qué no me pusiste el like, estás entre mis seguidores, bueno, ya trae la discusión, ya trae la implementación, no del sano debate, de la sana conversación, sino de la disputa, de la discusión como disputa, como un ejercicio de poder, un ejercicio de violencia, más allá de que esta cuestión de la cantidad de like es un ejercicio de poder. Ahora bien, en ese antiguo escrito de acerca de la causalidad psíquica, Lacan también dice en relación, no sé si lo dice en relación a la infatuación, yo hago la relación, ¿no? De el narcisismo, la infatuación, la virtualidad, entonces el deseo de lo igualitario, ¿no? Y el no soportar la diferencia, algo que creo que mundialmente estamos viendo que trae efectos muy negativos. En todo caso, en la historia humana ha traído efectos muy negativos el no soportar la diferencia. El no soportar la diferencia es, digamos, el origen de la lucha, del ejercicio del poder, de la lucha ¿no? La lucha por el prestigio, la lucha por el poder, la lucha por el dinero, las guerras, en fin. Las guerras están siempre en relación a esta lucha por lograr lo igualitario, pero un igualitario particular.
lo igualitario que tiene que ver con el poder, lo igualitario, engañoso. No somos dos seres humanos iguales que podemos sentarnos a conversar con el mismo derecho cada uno y podemos tener ideas diferentes si nos escuchamos el uno al otro, sino lo igualitario que no tolera la más mínima diferencia. Y creo que allí está en juego algo que también Lacan menciona en este escrito, que es la pasión por la unicidad, la pasión por ser el uno. Está muy lejos, ¿no? La teoría del hay del uno y demás es de la última década de Lacan. Aquí él habla en forma muy sencilla la pasión por la unicidad, ¿eh? Porque haya un uno que subsume todas las diferencias. Hay allí una ilusión narcisística de cada sujeto en cuestión. Y digamos que a esta altura del partido, y más allá de toda teorización, el mundo nos viene a mostrar que de esta cuestión genera violencia, genera agresión, ya sea, vamos a mirar para Europa y vamos a decir, bueno, ya sea la guerra de Rusia respecto de ganar Ucrania, etc. Para no hablar de determinadas cuestiones que sufrimos mucho en Latinoamérica. Y hay otra cosa más que quiero destacar de este escrito Causalidad Psíquica, que lo hemos estado viendo muy puntualmente en un seminario, y es que la tendencia social es a jugar al alma bella. Es interesante porque ese concepto de alma bella que Freud usaba para la histeria, Lacan lo va a ampliar y lo va a usar para lo colectivo, lo va a usar para lo social. Va a decir que lo social se comporta como alma bella, y que ese colectivo no hace más que inflar el desorden. Ese desorden que va a terminar con agresión. No sé qué pasará en el fútbol en Colombia. En Buenos Aires, pues, en las canchas de fútbol suceden cosas muy tristes, hechos, fenómenos muy tristes, porque la agresión que existe en las canchas demuestra en forma, diría, grave, grosera e indiscutible esta cuestión de la intolerancia al diferente, en donde hay que tirarle por arriba de la cabeza la botella, la piedra, la lata, la piña, lo que sea, al del equipo contrario, ya sea hasta en un partido amistoso, como pasó en Buenos Aires hace muy poquito, que los padres habían ido con sus hijitos menores, los abuelos con sus nietitos y demás, y terminó todo en un hecho, en una situación bastante desagradable, bastante desgraciada. Digo, qué triste es
ya no poder discutir con Lacan, pero Lacan, te equivocaste acá, esto no es así. Qué triste, qué genio. Por un lado reconozco y digo, qué genio Lacan, que en el año 46 ya pudo tener la idea de lo que iba a pasar en la sociedad como consecuencia de esa inflación narcisística colectiva. Ese exceso de virtualidad, que en el año 46 Lacan no hablaba de la virtualidad de Internet, sino de esa virtualidad desenmarcada de lo simbólico o mal enmarcada por lo simbólico. De allí, si quieren, podemos pensar en otros textos, como tener en cuenta el texto de la familia. Todos en algún momento hemos pensado románticamente sobre el texto de la familia, y decía, ay, qué bien, ahí habló de la función del padre, de la función de la madre, de la integración de la familia, etcétera, etcétera. Pero hay que saber leer el texto entre líneas. La gran preocupación de Lacan, ya lo había dicho en el mismo año, en otro texto, y era justamente las evidencias que él tomaba de la desintegración de la familia. Desintegración de la familia que no le preocupaba bajo efectos morales, como quien diría, sino que le preocupaba bajo los efectos subjetivos, porque lo que él toma como un hecho, un fenómeno observable, ya para los años 50, en un texto que se llama, conocido como Psicoanálisis y Criminología, Introducción de las funciones teóricas del psicoanálisis a la criminología, texto del año 50, es que la pérdida o caducidad de la función paterna va a traer efectos nocivos para el sujeto y para la sociedad. No se refería a si un padre o una madre buenos o malos, no, sino si a un padre y una madre, si un adulto se hacía cargo de la incomodidad de acompañar a un niño transmitiéndole modos de acotar la pulsión. Yo sostengo la hipótesis de que sí existe una soledad que tiene el sujeto contemporáneo. La máxima soledad que puede tener el sujeto contemporáneo es encontrarse absolutamente solo para arreglársela con la pulsión. ¿Se acuerdan ustedes? Freud mismo lo nombró los destinos de la pulsión. Freud los nombra como los mecanismos de defensa del yo. Bien, así como la función del padre en tanto aquel que limita la pulsión, en tanto aquel que en Occidente dice no al incesto, no al parricidio, bien, en tanto esa función decae, también
en la configuración psíquica, en la estructuración psíquica, decae, se debilita, no sé si decir no funciona, entre comillas vamos a decirlo, el mecanismo de represión. Y si el mecanismo de represión queda caduco, pues el psiquismo tiene mecanismos más originarios. La vuelta contra sí mismo, el trastorno a lo contrario. ¿Y qué es lo que vemos hoy en nuestra clínica? La clínica individual, la clínica social. Lo que vemos es algo que demuestra esta hipótesis, ¿no? Lo que vemos son una serie, si yo tengo que hablar de síntomas contemporáneos, pues voy a hablar del predominio del trastorno de lo contrario, el predominio de la vuelta contra sí mismo, como mecanismos intrapsíquicos, del costo, la caducidad o, digamos, las fallas, no sé cómo llamarle, de la represión. Situación esta, la de las fallas de la represión, que tienen que ver con la falta de metáfora. A ver, voy a dar un ejemplo para mostrar cómo lo pienso. La Emmy Bonnerre de Freud, de estudios sobre la histeria, que después rescata al año siguiente en psicología, el proyecto de psicología, como Emma o la Proton Pseudos, y allí él habla de, primero, un tiempo lógico, ¿verdad? Las escenas. Implementa un tiempo lógico que es el de la precu, pero más allá de eso, esas escenas son un juego de metáfora, en donde la escena 2 sustituye a la escena 1 y posibilita un síntoma. Un síntoma que lo podemos leer dentro de las formaciones del inconsciente. Un síntoma, el de Emma, que, digamos, hace una fobia, un miedo a salir sola, si quieren, un síntoma ridículo, porque si la acompañaba un niñito, pues ya podía salir. Bien, pero Emma no se tiró por el balcón. Emma no salió cuando fue a la tienda, y según ella, el tendero se rió. A ver, ese tendero que ella interpreta que se rió, posiblemente se sonrió, y era un tendero que a ella le había gustado. Pero ella no salió a la calle a buscar una piedra, entró y le tiró la piedra por arriba de la cabeza. Sintió vergüenza. La vergüenza es hija de la represión, nos enseña Freud. Los diques de la represión, la vergüenza, los ascos. Y aquí
hablando de las cuestiones de la familia y de los niños y de los adolescentes y demás, voy a hacer una puntuación respecto de lo que dicen mis colegas que trabajan actualmente con niños. Que no hay amnesia infantil, o sea, no hay represión. Que no hay vergüenza. Que no hay ascos, o sea, aquello que Freud habló como los diques morales, que eran ese fenómeno que indicaban que la represión se había inscrito como mecanismo que colabora con la función yoica respecto de la pulsión, poniéndole freno. Bien, pues esos fenómenos hoy no existen. También en el texto de Freud encontramos una y mil genialidades, entre ellas una genialidad para el año 1905, el año de uno de los escándalos freudianos. Yo creo que el primer escándalo freudiano fue pensar un tiempo, un psiquismo en relación a una temporalidad distinta a la que pensaban los filósofos, ¿verdad? No la temporalidad sincrónica, sino otro tipo de temporalidad. Ese ya fue el escándalo de 1894, 1895, etcétera, etcétera. Me parece que más allá de lo que dijo de las histéricas, para los científicos, para los estudiosos, el escándalo fue cambiar la noción de tiempo y hablar de un inconsciente atemporal. Pero en 1905, más allá de hablar de la sexualidad infantil, que él mismo dice, pero ¿cómo me vienen a negar sobre la sexualidad infantil si ponen en las escuelas, andan poniendo preceptores, diríamos hoy, bueno, poniendo quien cuide de los niños por su curiosidad sexual, etcétera, etcétera? Pero a mí me parece que algo muy fuerte que dice ese texto en Metamorfosis de la pubertad es que si algo interrumpe el periodo de latencia, va a, él dice, a resquebrajar las condiciones de la represión, de la inscripción de la represión. Y ese sujeto va a tener problemas para la sublimación, con lo cual va a tener problemas para sí mismo y también para la sociedad. 1905, me parece una maravilla, y creo que, bueno, Lacan ha sabido leer muy bien a Freud, y entonces ir tomando de aquí y de allá y armando sus ideas respecto de debilitamiento de la función de la familia, pero no interesándose en una cuestión social, sino interesándose en esta caída de la función materna, paterna, en el sentido de la caída de alguien que aloje al sujeto, alguien que funcione como un gran otro que aloja al sujeto. Esa es la función materna. Después, bueno, se podrá hablar de estrago materno, pero señor, ese primer paso de la función materna, en donde un sujeto se inscribe en el campo del otro, es importante, porque si no, no hay sujeto. Si no, es un sujeto informulado, como diría Lacan, tema que he discutido muchísimo qué quiere decir, pero bueno, un trozo de carne también, dice Lacan, ¿verdad? Es necesario el baño del lenguaje que le da ese vientre del gran otro, que le da el tesoro del significante, para que emerja allí un sujeto
función materna. También es necesaria una función paterna, no solamente para que fenoménicamente le diga a la madre, córrete. No, a ver, si los 3 tiempos del Edipo son lógicos, pues en cada caso se verá. Pero sí lo importante es esa lógica implementada por el padre que posibilita un mecanismo cíclico llamado de separación. Hay un mecanismo psíquico de alienación y hay un mecanismo psíquico de separación. ¿Y por qué me estoy refiriendo a esto? Que no quiero entrar en lo que yo llamo, comillas, la metapsicología lacaniana. Seminario 11, 2 capítulos dedicados a eso, cada uno lo puede leer. No, yo me refiero a esto porque considero que estamos en la época no solamente de los llamados, los síntomas contemporáneos, las patologías del acto, las patologías de la alienación, de una alienación a la imagen. No es una alienación a lo simbólico, es una alienación al índice, a la imagen. A ver, creo que si hay algo que a ver, bueno, que los fenómenos muestran. Estoy buscando la palabra porque estaba a punto de decir, si hay algo que demuestra la degradación humana, y frené y dije, y yo no sé, a ver, si cabe esa adjetivación, degradación, porque es la vida de los jóvenes de hoy. Ellos ya están absolutamente inmersos en este discurso. Entonces, bueno, no tengo por qué pensarlo como una degradación. Esto que les sucede, ¿qué les sucede? Son sujetos percipientes. Lo percipiente gana. Le creen a lo percipiente. Yo recuerdo cuando comencé de muy niña a estudiar idiomas, que se usaba el método audiovisual y era una maravilla y demás. Y tenía un abuelito que estaba en contra y decía, no, hay que escuchar y comprender. Nada de figuritas. ¿No? Bien. Los niños dejaron de leer cuentos para pasar a leer los cómics. Hoy se llaman cómics, antes eran las revistas mexicanas. Las tirillas con figuritas y algunas que otras palabras puestas en letra imprenta, y después tenemos que los niños en los colegios ya no escribían en manuscrito, sino en itálica, ¿verdad? Sino en imprenta, y hoy ya no escriben a veces ni siquiera en imprenta, sino ya con la computadora, etcétera, etcétera. Bien, mal, lo veremos. Lo que me preocupa es ese sujeto del percipiente. ¿Por qué me preocupa el sujeto percipiente? Porque es un sujeto que, a ver, está más allá del sujeto del capitalismo. Por eso a veces tomo el término neocapitalismo, neoliberalismo. El sujeto del capitalismo es el sujeto de la fetichización del objeto. Pero el sujeto actual
sufre de una doble fetichización. La del objeto y la, estoy mirando la hora, la del objeto y la del logo. A tal punto que lo que le interesa es que un objeto lleve un logo. Casi podríamos decir, el objeto es tal si lleva el logo. O el objeto es de buena calidad, supongamos, tal si lleva tal logo. O si yo llevo puesta X prenda con X logo, pues a mí eso me da un estatus social, etcétera, etcétera. Temas vistos por Lacan en los efectos subjetivos, pero a nivel social, político y demás son los temas, por ejemplo, de Hannah Arendt, en La condición humana, Hannah Arendt en el libro de totalitarismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, creo entonces que hay que poder, para estudiar estos temas, hay que estudiar sociología, hay que estudiar política, pero después discriminar lo que es la sociología, lo que es la política, de lo que es el efecto subjetivo. Ese efecto subjetivo de el hombre percipiens es el fenómeno de la increencia. A ver, y es entonces el efecto subjetivo de aquel que no sabe en qué mundo está alojado. Pareciera socialmente absolutamente alojado, claro, si está continuamente saliendo por las redes, etcétera, etcétera, y 1 millón de personas lo miran, pues pareciera estar absolutamente alojado. Pero así como está absolutamente solo para arreglárselas con la pulsión, también está absolutamente solo, porque no sabe qué lugar ocupa para el gran otro. Algo que tiene como efecto, yo diría, que falle la función. Un significante representa un sujeto para otro significante, de lo cual se desprende como producto el petit a, etc. La función del significante que representa un sujeto para otro significante implica la diferencia. Y es ahí donde vemos que hay problemillas. Justamente en uno de los seminarios que he dado por allá por Colombia, La tanatopolítica y su poder, es un libro que anda por Colombia, que trabajo estos temas, pues yo ahí postulo, voy trabajando esta cuestión de un ejemplo que da Lacan en Instancia de la letra respecto de los hermanos en el tren. Y justamente lo que hay que saber leer es el final del ejemplo, en donde, no sé si es la hermana o el hermano, bueno, uno a otro le dice, imbécil. Y Lacan dice, ¿cómo corresponde? ¿Por qué Lacan dice, cómo corresponde? Señor, ¿cómo corresponde? Porque los dos han visto algo diferente. Entonces se han dicho, pero se han dicho, imbécil. No se han tirado con un
sillón del tren por arriba de la cabeza. Nadie ha bajado del tren pegando el portazo, como quien diría. Idiota, imbécil, una palabra agresiva. Palabra, no fue un sopapo, fue una palabra. Me parece un ejemplo muy sencillo, pero muy interesante, porque Lacan, cuando habla de que un significante representa un sujeto para otro significante, él lo que dice es el ejemplo que sirve para poder ver bien la función significante a la cual yo me refiero. Después, otro tema que me parece que es interesante para debatir hoy es la cuestión de la mutación del discurso. ¿Qué implica? Y el efecto subjetivo, pues bueno, la clínica nos lo muestra y creo que venimos demasiado tranquilos en estudiar esta clínica y entiendo que, bueno, los psicoanalistas que tenemos algunos años, acá mi amigo Juan Manuel Uribe, no porque tenga muchos años, sino porque hace muchos años que está en el psicoanálisis, creo que tiene que, lo felicito que haya formado logo psicoanalítico para abrir un espacio de transmisión, un espacio en donde cada uno vaya transmitiendo algo de su clínica, porque entiendo que la clínica hoy tiene que pensar cuestiones que ya están a la vista. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay, el discurso capitalista presenta la mutación del lado izquierdo de la fórmula, bla, 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 bla. Les puedo mandar un montón de dibujitos, mamarrachitos, como digo yo, todo bárbaro. Ok. Pero, ¿qué implica? Implica como efecto subjetivo la increencia. ¿Por qué, señor? Porque si ustedes aplican la teoría de Mardaus, que lo único que ha hecho Mardaus es tomar las fórmulas de Lacan y abrirlas en otro tipo de esquema, pero siguiendo las flechitas de Lacan, que hablan de cómo debe ser la serie para que haya discurso. Este discurso, no, un significante representa un sujeto para otro significante. Bien, a ver, esa mutación es la mutación de la verdad. Es el agente manipulando la verdad. Una vez, dos veces, tres veces, continuamente, las veces que quiera, a beneficio propio, digamos, al beneficio del ejercicio de su poder. Y entonces es que ese agente manipula la verdad. Y hoy sale el eslogan, no sé, este celular tendrá menos de un año, o un año, para el Día de la Madre del año pasado. El Día de la Madre en Argentina se festeja en octubre, tercera semana de octubre. Bien, hace un año era el último de los últimos de los últimos. Pues ahora salió otro no sé cuánto, que se dobla y se vuelve a ser chiquito, como era el Star Trek de aquellos tiempos, de hace 30 años atrás, se vuelve a ser más pequeño, se divide por la mitad, y no sé cuántas funciones más tiene. Entonces, como hace un año, la verdad era que este era el último, que era lo más, el máximo, el mejor, el que más aplicaciones podía tener.
Resulta que a los pocos meses, y no les digo si vivimos en un país como el que vivo yo actualmente, que tiene sus problemas en cuanto a los valores del dólar. Sí, señores, los valores de la leche en el supermercado. Entonces, la cantidad de calcio que un niño va a consumir. O la cantidad de horas de trabajo que la mamá y el papá van a estar fuera de su casa. Y eso trae efectos subjetivos. Y de alguna manera, si no hay quien ejerza adecuadamente la función materna como ese gran otro que recibe, la función paterna como el otro que dice, hasta aquí llegaste, el otro que marca lo que es pertinente y lo que no es pertinente. Esto sí, esto no. Listo. Bien, no puedo con mi tentación de hacer algunas cosas, cuidando el horario, pero van a llevar pocos minutos. Uno, en todo caso, solamente pasarles la cita y marcarles a ustedes cómo Lacan en psicoanálisis y criminología, escritos páginas 129 para ustedes, más o menos, editorial Siglo XXI, escritos 1. Allí Lacan va a hablar de la falta de responsabilidad de los políticos, de los políticos que están en el Parlamento, pero que llegaron al Parlamento por el voto de cada uno. La falta de responsabilidad de ellos, que es tan grande que ya no saben ni para qué están sentados en la banca, que es para hacer leyes, y se distraen con las cuestiones mercantiles, del utilitarismo, y dice que eso no hace más que traer antinomias ideológicas que se van a reflejar en un malestar social. Clic, 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 página siguiente, va a hablar de la agresión en psicoanálisis. Por el otro lado, también tengo la tentación de leer alguna cuestión del seminario 17, que es donde se trabaja el discurso, donde más se trabaja el discurso capitalista, porque ya les he dicho que desde el año 46 que está trabajando estos temas. Pero la cuestión de la mutación del discurso capitalista la van a encontrar ustedes en, por ejemplo, la página 181 del seminario 17, versión PAI 2. Bueno, en la 181 lo que va a hacer es una ironía respecto de el humano y el trabajo, de que bueno, en esos tiempos, si estamos hablando del año 69-70, no para de trabajar, o sea, le rinde el máximo honor al trabajo, pero que eso se trata de una mutación capital. Y va a hablar del estilo capitalista. Y después lo que va a decir en la 182
84 es que eso sucede por mutaciones dialécticas que a la fecha aparecen como incontestables, y más adelante, en la 88, se pregunta si acaso lo que podría venir a introducir alguna mutación de esto, algún cambio, ¿verdad?, es lo real desnudo y no la verdad. Y aquí, bueno, hemos debatido mucho entre muchos colegas si la pandemia la podíamos considerar un real desnudo, y después hemos debatido qué cambió la pandemia. Bueno, y también estoy muy tentada, por supuesto, más que tentada. No quiero realmente, decido y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Marta Jerez en el prólogo a la tercera edición de La Odisea del siglo XXI, y agradecerle estas palabras tan lindas en esa fina pluma que tiene Marta, que dice: en su recorrido, refiriéndose a este texto, no acaba entrampada como Ulises de Homero, según Borges, riesgo siempre al acecho cuando de Odiseas se trata. Por el contrario, arriba a un logrado libro donde da cuenta minuciosamente no solo de las teorías diferenciadas de la pulsión de Freud y Lacan, sino del entroncamiento de la pulsión de muerte como goce del individuo contemporáneo sometido al discurso estilo capitalista. Más aún, no vacila en poner en duda si el discurso estilo capitalista, estilo entre comillas, tiene estructura de discurso. Concluye que no lo tiene. Sigue el prólogo y termina diciendo: finalmente, cabe un reconocimiento como lectora al texto producido por Amelia Embriano, y les aseguro que Marta ha leído por renglón por el estilo de prólogo que ha hecho. No nos condujo por el camino más cómodo, tampoco endulzó nuestros oídos ni mitigó el saldo de funesto que la era actual impone a la mirada. Pero el trayecto elegido, laborioso y arriesgado, permite, por ser tal, advertir los múltiples obstáculos que la clínica psicoanalítica y nuestras subjetividades enfrentan en los tiempos actuales. ¿Eso es todo? No. Amelia ofrece también coartadas para evitar el asedio y la seducción de las erinias del goce, y un estilo coloquial que permite transitar el proceloso mar en el que nos interna el texto. Ardua y más que meritoria tarea. Me emociona este texto de Marta. Compatibilizar lo espinoso con lo accesible. Yo invito a todos mis colegas que acompañemos a nuestros colegas más jóvenes a eso espinoso que tenemos que hacer accesible, para preguntarnos qué es la neurosis infantil hoy, un concepto central de la clínica psicoanalítica. Bueno, ¿cómo pensamos a partir de la clínica actual, niños, adultos, ¿no? ¿Cómo pensamos el concepto, la idea de neurosis infantil? ¿Cómo pensamos la latencia? ¿Sigue existiendo el periodo de latencia? ¿Es necesario el periodo de latencia? El periodo de latencia siempre implicó que algo seguía latiendo y que algo frenaba para que ese latir no desbordara.
Bien. ¿Cómo trabajar en la clínica para reinstalar la metáfora? Para que esa agresividad que es intrínseca al humano, intrínseca a la relación con el otro, no termine en un crudo mato o muero. Yo considero bueno, que es nuestra función, poder acompañarnos y acompañar a los más jóvenes. Porque quizás los de mi edad, todavía, como le digo yo a algún colega, por favor, derivame una bella histérica freudiana. Se ríe Juan Manuel, pero es así. Pero que si Dios me deja vivir unos años más, capaz que esa bella histérica freudiana pues no llegue nunca a mi consultorio. Porque hoy, aquel que viene en la demanda de asistencia, las más de las veces, no es ni el hombre de las ratas, ni la belladora, sino que es alguien que dice, no puedo parar de hacer esto y me estoy haciendo mucho daño. Bien, yo diría, son 5:20, conversamos. Yo no quiero hablar más sola, así que vamos. Conversemos entre todos, que va a estar más lindo. Primero que todo, Amelia, muchísimas gracias. Y entonces, haciendo eco de tu invitación, hacemos extensiva, y no sé si Carolina está por allí, si podemos abrir el micrófono para las preguntas. Eh, si es así, pues entonces nuevamente invitamos a que presentemos nuestras preguntas, inquietudes o comentarios a la exposición de la doctora Amelia. Tengo por el momento, Amelia, una pregunta de una colega de aquí de Medellín y del Logos, que dice lo siguiente: ¿cómo pensar los efectos subjetivos en un niño con dos padres o dos madres? ¿Mm? Sí, la Y me acabo de dice, leer. perfecto. Y entonces dicen que también pueden abrir el micrófono para que podamos hacer la cosa un tanto más ágil y no tenga que pasar por mi lectura. Así que adelante. Si quieren, comienzo a contestar esta y van pensando o se meten en... Está en una pregunta álgida porque toma un tema álgido en lo social actualmente. Ujú. Bien, a ver. Por un lado, yo diría hablar de dos padres, dos madres, hablar de matrimonios igualitarios, o sea, es hijo de dos señoras, ¿no? O es hija de dos señores, vamos a decir. O la pareja se ha separado, se ha vuelto a casar y el niño va y viene de una casa a la otra, como se usa ahora, la tenencia compartida, y entonces le dice mamá a una, mamá a la otra, papá a uno, papá al otro, porque así en algunos lugares se usa, se estila. Bien, múltiples combinatorias sociales. ¿Esas combinatorias sociales son nuevas? Yo les diría, sí,
bajo esta fórmula? Sí. Pero miren, cuando yo iba al colegio, no se usaba en aquel entonces ir al colegio todo el día, por diferentes razones de mi historia. Pues yo me quedaba con un grupito de niñas, no era la única, en el colegio hasta las 5 de la tarde. Se le llamaba medio pupilo. Bien, o sea que era un colegio de monjas, o sea que ahí había muchas madres y había que obedecer a todas esas madres. Porque si no venía el castigo. Bien, pero llegaba a mi casa, si era verano, todavía era de día, podía salir a la puerta, y si no, llegaba el fin de semana y salía a la puerta. Y mi mamá decía a fulanita, que era mi vecina de enfrente, le obedeces como a mí. Y fulanita y menganita, todas las de la cuadra, hacían de mamás de todos los niños de la cuadra, y entre las madres iban turnando quién entraba, quién salía a hacer sus cosas en la casa. Pero todas cumplían una función respecto de los niños de la cuadra. Distintos modos, distintas épocas. Cuando, en todo caso, a ver, el efecto, vamos a poner las cosas en su lugar, el efecto subjetivo que ha permitido hasta hace un tiempo la neurosis infantil, la instalación de la represión, la instalación de los diques, el freno a la pulsión, etcétera, etcétera, es un efecto que es hijo de una función paterna que, como dice Lacan cuando trabaja en el seminario 4 a Hans, Juanito, dice, bueno, bien, el señor que dice no a la madre en algún momento tiene que tener bigote y anteojos, o sea, tiene que estar encarnado por alguien. El tema es que hay efectos subjetivos, en este sentido que digo yo, de la conformación de la neurosis infantil, cuando ese no es demasiado amplio y es con una sola voz, no importa cuántos lo digan. No al incesto, no al parricidio. Nadie va a decir no te acuestes con tu madre o con tu padre, no mates a tu madre, no mates a tu padre, no mates a... pero hay equivalentes, hay formas equivalentes. Y lo importante es que no sean distintas voces, como les decía yo del ejemplo de los celulares, para poner un ejemplo, sino que la ley que se transmita sea la misma. El problema cuando hay, para mí, el problema a nivel subjetivo, de dos madres, dos padres, no está en la cantidad, sino está en la transmisión de la ley. Está
en qué ley se transmita, está en si hay una forma de traspié entre la ley que transmite uno y la ley que transmite otro, que lamentablemente hoy no hace falta que haya 2 padres o 4 padres u 8 madres para que suceda eso. Hoy en un matrimonio puede suceder, es una consulta muy habitual, en donde a veces se consulta por un niño cuando uno toma la entrevista de padres. Resulta que lo que observa es que el padre y la madre no se ponen de acuerdo para nada, que cada uno juega una pulseada con todo, entre ellos, con cómo educar a su hijo. Y educar a un niño, ya lo dijo Freud, implica frustración. 2 principios los principios del acaecer psíquico. Ahí Freud habla sobre las consecuencias de la educación, y bueno, él dice no hay educación si no hay frustración. Y ahí hace un enlace con esta cuestión de la represión y de la ley, etc. Permíteme, yo te las leo, Amelia, no hay problema. Sí. Ay, gracias. Perfecto. Pregunta nuestra magíster Verónica Jaramillo. Doctora Imbriano, mil gracias por sus diáfanas palabras. ¿Podría ampliar un tanto respecto a su comentario sobre la falta de vergüenza de los niños de hoy? ¿No hay vergüenza para con quién? ¿Para con quién? Y hay otra pregunta, Amelia, que si me permitiste la leo a punto y seguido. Esta es de un miembro y asistente al Logos, el señor Pablo Noreña. Dice, doctor Imbriano, muchas gracias por las palabras que nos brinda. Me surgió una duda. ¿Cómo entender el declive del nombre del padre en la sociedad capitalista del siglo XXI? Bien. Muchas gracias por las 2 preguntas, tanto a Verónica como a Pablo. Verónica, ¿cómo entender esa falta de vergüenza? Primero diría, haciendo lo que tú haces, interrogarla. Interrogar respecto de esto que es un observable, pero que hay que interrogarlo caso por caso, si se da o no en cada niño esta cuestión de la falta de vergüenza. No hay vergüenza para con quién. A ver, digo, es caso por caso, niño por niño, y nos va a ayudar a saber algo de la ubicación de ese niño respecto del goce, de ese niño en tanto sujeto del inconsciente, respecto del goce, respecto de la pulsión, de la satisfacción de la pulsión. En tanto que, digamos, me gusta esta pregunta, esta segunda pregunta que tú realizas. Falta de vergüenza, ¿para con quién? Parece muy interesante. Muy interesante porque quizás no se refiera a una vergüenza en relación a lo sexual. Yo he tenido la suerte, con todo lo que implica de algunas dificultades sociales y demás, por diferencias de códigos, de vivir una época en Europa. Y
Bueno, llegado el verano y el ir a la playa o ir a la piscina, pues la única que tenía vergüenza de la desnudez del otro era yo. No había vergüenza ninguna respecto de la desnudez. Tampoco un niño tenía vergüenza respecto de estar desnudo, una niña delante de su papá, su mamá o un niño. No. Lo que hay que estar atento, entiendo yo, es la vergüenza respecto al cumplimiento o no de lo que hace ley para cada uno. A ver, pongo un ejemplo. Estoy en determinada ciudad y a la noche, después de haber pasado mi llegada a la ciudad, etc., me sonreía y sonrojaba sola. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el aeropuerto, apurada, digamos, puedo dar apurada, acostumbrada, una serie de mentiras para tapar el hecho. El asunto es que de mi carrión tiro para sacar la etiqueta que pone la compañía aérea y lo tiro al suelo. Arranco, tiro. Y alguien se acerca y me dice, tome, se le ha caído esto. Yo me puse sumamente colorada, la vergüenza tomó mis cachetes y fue un fuego. Bien, estábamos a la tarde en la playa y se sacaban las mallas para ir a meterse al mar. Después se las volvían a poner. Pero no, se arruinan. El mar, el agua con sal, las arruina, le quita el color. Se las sacaban, se iba. Y yo a la noche me reía y me sonrojaba a la vez. Y dije, ay Dios, que las cosas están como muy diferentes. Que yo en la playa, ¿no? Es decir, bien, lo importante es si hay vergüenza respecto o no lo hay, respecto de lo que haría delito para alguien. O sea, si alguien que está en relación a una ley tiene o no vergüenza, si ha podido inscribir una ley a nivel intrapsíquico, un no. Y si al transgredir tiene o no vergüenza. Me parece que por ahí es donde, por lo menos yo, es donde hoy estoy pensando, ya hace un tiempo que ando pensando en esos temas, porque, bueno, me he dedicado un tiempo a esto de los procesos de legitimación de lo ilegítimo. Y entonces esa investigación me llevó así como a desimaginarizar que la vergüenza y el asco tienen que ver con la sexualidad, sino con transgredir una ley. Seguimos conversando, no sé si con esto te respondo. Y respecto de el declive del nombre del padre en el siglo XXI. Ay, 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 uy, uy, uy.
Mira, Pablo, yo creo que en cuanto al inconsciente, el declive del nombre del padre implica la falta de inscripción de un freno al goce. La falta de inscripción de ese no, que como digo en Occidente es no al incesto y no al parricidio. De ahí en más, posiblemente las cosas hayan cambiado un poco. Las anécdotas entre 1946 y ¿no? Son muchos años, ¿verdad? Son 80 años más o menos, un poquito menos, 75 que están en juego y pueden haber cambiado, no sé si la estructura, las anécdotas. Con esto no estoy diciendo que sea generalizado, porque la clínica nos muestra ese uno por uno de la relación del sujeto al otro, y bueno, y habrá sujetos en el siglo XXI que, que tengan inscripción del nombre del padre, que puedan hacer metáforas, etcétera, etcétera. Pero entiendo que las condiciones estructurales, digamos, de esta función que si no tiene un marco simbólico puede convertirse en la arbitrariedad del padre. Ese es el problema. Que a veces hay como una infatuación de las figuras de ley. Y entonces eso es problemático. Creo que el declive hoy, en el siglo XXI, más que nada va del lado así como de la infatuación de ciertas figuras de poder y que no lo tienen. Bueno, sigamos, díganme si respondo a lo que estaban pensando. Cada uno que hace una pregunta es porque algo anda pensando, así que bueno, digan ustedes también qué es lo que piensan y colaboren entre todos. Juan Manuel, ¿me da permiso? Claro, cómo no, Luz, adelante. Doctora Imbriano, buenas tardes, muchas gracias. Doctor Imbriano, cuando yo le hice la pregunta sobre los efectos subjetivos en un niño con dos padres, dos madres, estaba pensando en la adopción por parejas homosexuales, tanto masculinas como femeninas. Y la pregunta que yo me hago es si realmente hay dos madres o hay una madre y un padre en un cuerpo femenino y que ahí en esa pareja se llama madre. Lo digo porque las parejas le dicen al niño, es que usted tiene dos madres, o se dicen, le voy a decir a mi hijo, cuando esté más grande, que tiene dos madres. O el señor dice, tiene dos padres, y yo me quedo con la duda. Sí, a ver, un homosexual dice, mi esposo, un varón homosexual dice, mi esposo. Que sí ¿no? respondió lo que preguntaba. Entonces, Sí. a ver, la adopción con parejas homosexuales. Bien, a ver, yo considero que lo importante es que un niño pueda articularse a otros que hagan de función materna, que cumplan la función materna y la función paterna. A veces la cumple un solo adulto para un niño.
la puede cumplir una abuelita, la puede cumplir una mamá que se divorció y quedó sola, que enviudó y quedó sola, porque hace años atrás, un siglo atrás, teníamos el problema de la madre viuda. Que bueno, se cuestionaba si esa madre quedaba sola, qué pasaba, qué no pasaba. Después tuvimos la madre divorciada. Bueno, lo que hemos descubierto a través de la clínica es que una madre o un padre, una persona puede cumplir las dos funciones. Lo importante es que se cumplan las dos funciones y que se articulen adecuadamente. Más allá de lo social, de los efectos sociales, que eso, bueno, no nos toca a nosotros meternos con lo social, ya bastante con la subjetividad inconsciente. Más allá de lo social, qué es lo que va a pasar, creo que digamos, el andar de lo social no lo vamos a poder ni cambiar, ni frenar, ni nada por el estilo. Diría eso, que lo que hay que ver es que se cumplan las funciones, que lo positivo para para la organización subjetiva de un niño es que se cumplan las dos funciones. No importa quién las cumpla, que se cumplan pertinentemente las dos funciones. Ahora, perdón, Amelia, tomando desde ya muchas gracias por la exposición, pero pensando en la pregunta, me pregunto en voz alta y te transmito a ver tu opinión, porque también es cierto de que Lacan, cuando formula las fórmulas de la sexuación, es el se dice, ¿no es cierto? Porque si vamos al caso, nadie cuestionó a los heterosexuales para ser madres o padres, ¿no? Digo en esta cuestión de la función fallida, y si de algún modo no es un aspecto seductor y engañoso también del discurso capitalista, esto de hacer creer que se puede tener el hijo de ojos celestes, de cuántos padres, madres, o sea, que no forma parte también, ¿no? de algún modo de este discurso, ¿no? De obturar por medio de la fabricación de objetos, cuestiones fantasmáticas, y donde cada uno podría fabricarse una historia que quiera, ¿no? Con los hijos que quiera, ¿no? Claro. Si no, no entra también por ahí. Gracias. A ver, muchísimas gracias, Olga, por tu participación, que me lleva un poco a aclarar más el tema. Vamos a la última década de Lacan, que bueno, no me estaba metiendo para no implicar en cuestiones teóricas complicadas para un sábado a la tarde, pero lo que yo diría es que las fórmulas de la sexuación muestran dos lógicas. Para todo X, phi de X, para todo X vale tal cosa, X valor, este valor vale para todo. Y la otra lógica que dice, al menos hay un X en que este valor está puesto aparte, ¿no? En que esto no tiene valor, no toma existencia de valor, que no es nada más que sostener con una fórmula, es una fórmula lógica, es el universal para todo X sostenido desde la excepción al universal. Todo universal se sostiene desde una excepción. Es una lógica interesante. Yo me interrogo mucho esta cuestión de el lado macho y el lado hembra de la fórmula,
que aparece traducido así, en otras traducciones aparece el lado hombre, el lado mujer. Me lo cuestiono. Me cuestiono si qué tipo de metáfora quiso o no armar Lacan allí, si es válido hoy hablar en términos de hombre-mujer. Así, a veces digo, ay, Lacan inventó tanto neologismo porque no le metió un neologismo ahí, y nos sacaba de ese enredo de hombre-mujer. Lo que creo es que uno de los efectos de la globalización es meter un universal falso. Porque me parece que, por lo menos para mí, lo que sirve en mi clínica, más allá de devanarme los sesos con esas fórmulas de la sexuación y los distintos tipos de goce, qué sé yo, lo que en mi clínica me sirve es, ajá, este hombre Lacan me está diciendo de que la fórmula fálica funciona si hay algo que hace de excepción. Y resulta que lo que la clínica actual muestra es esa trampa en donde no hay fórmula fálica, porque en la globalización te ofrece un universal que no tiene excepción, que no acepta excepción. Ese es el problema. Entonces, claro que de ahí el problema sería si las 2 madres o las 4 madres, o bueno. Amelia, siguiendo por la línea que pregunta la doctora Mater, me permito compartir con ustedes y con vos algo que efectivamente no he trabajado en sentido estricto, pero que se me antoja viene como consecuencia directa de estar sumidos en este discurso. Y es que el canto de sirena no quedó simplemente en el mundo griego. Ese canto de sirena hoy día se pone de manifiesto por todas partes, llamémoslo detrás del cautiverio pregnante de la imagen, pero hay algo que no sé, siempre me queda rondando en el orden del objeto. Sabemos que los objetos de Freud a Lacan y por século seculorum no son especularizables. ¿No te parece o no les parece a ustedes que efectivamente la insidiosa insistencia del discurso capitalista es por hacer especular esos objetos que no pueden por esencia ser especulables? Sí, señor. Sí, señor. Comparto plenamente contigo, Juan Manuel. A ver, en el sketch que vimos de entrada, Narciso se acaricia, toma la mano de la otra, pero se acaricia a sí mismo. La mano de la otra es un objeto, pero él se ha convertido en un objeto. La lógica de lo especular que llamamos a veces la lógica del usufructo, es la lógica de aquel, voy al espejo a peinarme y miro el espejo y digo, ah, no, pero este no quedó bien lacio. Entonces, ay, este quedó diferente, y el flequillo, y no, es decir, tomo la diferencia que la imagen especular me brinda
Y a partir de allí armo una dialéctica con esa imagen especular. Quiere decir que en esa dialéctica siempre cae un objeto perdido. Hay un objeto que se pierde y por eso, por más que las mujeres vayamos a la peluquería mejor, a la más linda, a la más de moda, siempre vamos a decir, ay no, pero no salí como yo quería, y más que mujeres, y le hacemos honor a la insatisfacción. Pero el punto es este que tú marcas, Juan Manuel, que considero es un efecto desubjetivante. Es un efecto de borramiento del sujeto. Allí en donde no se produce un objeto como perdido, tampoco hay un sujeto. Lo cual, digamos, hace entendible la falta de metáfora, etcétera, etcétera, hace entendible el deslizamiento metonímico, ¿no? Yo siempre digo que estamos en la lógica de la adición, no de la adicción. Por supuesto que hacemos adicción de lo que sea. Pero estamos en la lógica de más uno, más uno, más uno, más uno, más, porque no se produce la pérdida del objeto. ¿Puedo hacer un comentario? Comentario, pregunta. Claro, ¿Qué adelante. tal? ¿Cómo están todos? Sandra Vieira, una Gracias. colega de Buenos Aires. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ya que hablaste de algunas cuestiones de Buenos Aires, ¿no? De Argentina, yo te quería preguntar si no coincidís conmigo o no, si algo de esto que estamos hablando del todo es posible, no empieza en Argentina en la década de los 90, posterior a la tan ansiada democracia, ¿no? Y allá en los 90 no se empieza a perfilar algo de esta caída de la función paterna que hace que, por ejemplo, tengamos los adolescentes que tenemos hoy, ¿no? Donde todo es posible, donde todo se tapa un objeto con otro, y este más uno, más uno, más uno que decís vos, no termina en más IVA, ¿no? Como algo agregado que siempre viene a cubrir eso que falta, ¿no? Y que yo me acuerdo que un maestro de aquella época nos anticipaba, de los 90, a nosotros que hacía poco que nos habíamos recibido, cómo iba a ser nuestra clínica con adolescentes, ¿no? Y bueno, hoy, 20 años después, adolescentes o jóvenes, al menos yo lo veo en la clínica. Quería saber si acordabas con algo de esto. Mira, yo con lo que acuerdo sí que, a ver, mira, yo acuerdo con un principio freudiano que da a entender que hay ciertas cosas que se reflejan en la tercera generación, ¿no? Que hay ciertas cosas que ocurren a nivel social y que a nivel subjetivo parecen que encuentran su lugar, su manifestación, su estallido, su marca, no sé, de acuerdo como cada uno lo piensa y lo teoriza y lo ve en la clínica. Pero sí voy con Freud en esto de la tercera generación. Entonces, bueno, quizás a determinada generación puede ver el efecto de los años 90. 7 años después o 6 y pico después del inicio de la democracia, en fin, X. Quizás a principios de siglo se pudo ver de otra manera, quizás en otros países se pudo ver en otros momentos y de otra manera. Son formas, yo creo que son
¿cómo te puedo decir? Son cuestiones estructurales que muestran esto que supo decir Freud, de que la psicología individual es también una psicología social, que la psicología social es también una psicología individual, y le saco el sombrero a Lacan, que armó este concepto de gran otro para darle un lugar a la cultura, a lo social, no como psicología social, sino como a eso social que se incorpora en la subjetividad. Entonces, así como un gran secreto de familia puede aparecer en la tercera generación como un meningioma, ¿no?, en la cabeza de algún nieto, también, bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad?, hasta el día de hoy, de ver adolescentes por la calle vestidos de uniforme de fajín de militares, y bueno, la verdad me cuesta tolerarlo. Y digo, ay, ¿cuándo se pasa esta tercera generación? Pero esto a su vez depende de las situaciones sociales. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Bogotá, que tenía un trayecto de unas 15 cuadras entre la casa de un colega que yo estaba viviendo en su casa y la Universidad Nacional, que tiene un campus muy grande, etcétera, etcétera. Bien, mientras iba caminando por la calle, me cruzaba muchas veces con militares de fajina, con los borcegos, ¿no?, la ropa verde, más. Y yo le decía, ¿pero no te horroriza? Y me decía, no, nos cuidan, hay cosas peores. Yo todavía no conocía a qué se refería él con las cosas peores. ¿No? Después cuando vi qué cosas pasaban dentro de los campos me iba a salir campos de concentración, perdón a los colombianos, pero bueno, los campos del M-19, etcétera, 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 bueno, me di cuenta que había cosas peores que militares caminando en la calle. Entonces, todo hacia las circunstancias en que cada uno viva, y en esto también recuerdo una frase de Lacan, que la repite tanto acerca de causalidad psíquica como en las funciones del psicoanálisis y criminología, y bueno, instancia la letra, etcétera, etcétera, que es esta cuestión de que hay que saber que los hechos son siempre una interpretación, y que esa interpretación es de acuerdo a las condiciones de sentido de un grupo colectivo o a las condiciones fantasmáticas de cada uno en lo subjetivo. Bien, Amelia, ¿te parece que vamos cerrando nuestro encuentro por el momento para que ustedes tengan la posibilidad de ir a cenar? Agradeciéndote inmensamente, vuelvo a insistir que es un placer y un honor contar con personas como vos, que tienen no solamente un conocimiento y un saber, sino un recorrido inmenso. Para el Logos siempre será motivo de celebración. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Tengan un buen fin de semana y por favor, los invitamos a las actividades del Logos Psicoanalítico, que es su casa, para que pensemos el psicoanálisis. A ustedes un abrazo, feliz noche, que estén muy bien.
Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Buenas noches. Chao, Chao. chao. Amelia, chao Juan. Chao, chao. Chao.